Listo. Voy. Voy a... No me da chance. No sé, ¿ya está compartiendo la pantalla ahí? No. ¿No? La Lupiña. No. Ya no sabemos ese truco, Andrea. Ya se borró. No es cierto. Déjeme. No me deja abrir la... O sea, ya me deja abrir mi presentación, pero no me deja entrar a Zoom. A ver. Tranquila. Viste las cuerdas. A ver. Ya. Listo. Ahora sí ya. Sí, ya. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de evaluación y tratamiento de los síntomas psicoconductuales en demencia. Bueno, ya como breve, ayer ya habíamos hablado un poco de la epidemiología. La demencia se estima que afecta a 44 millones de personas en el mundo hasta 2013 y se estima que se extenderá hasta 76 millones en 2030 y 135 millones en 2050. En Estados Unidos, en 2013, 15.5 millones de integrantes de familias y amigos han otorgado 17.7 billones de horas no remuneradas a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. De Cache County, es un estudio que reportó la prevalencia de síntomas psicoconductuales en demencia, reportó que fue hasta en un 97%, siendo los más frecuentes la apatía, la depresión y la ansiedad. Como resumen de lo que vimos ayer, pues de los tipos de comportamiento y los síntomas psicológicos en los pacientes con demencia, pues vamos a encontrar depresión, alucinaciones, agitación, desinhibición social, sexual, irritabilidad o labilidad. La agresión puede estar presente tanto física como verbal, ideas delirantes y también alteraciones, trastornos motores que no tengan propósito. Dentro de las causas, pues se va a dividir en 3 a 4 factores que son en la persona, ya puede ser desencadenado por enfermedad aguda, algo relacionado a la neurobiología de la enfermedad, las necesidades insatisfechas, una personalidad ya preexistente y enfermedades psiquiátricas preexistentes o concomitantes. También factores asociados al cuidador o cuidadores, al ambiente y también una interrupción de los circuitos cerebrales que se va a manifestar tanto en el comportamiento como las emociones y estas van a interactuar o se van a ver alteradas cuando hayan modificaciones en el ambiente o situaciones de estrés asociadas al cuidador. Bueno, como los factores asociados al cuidador, pues se pueden ver afectadas esta red por los estilos de comunicación negativos, ya sea la ira, gritos o un afecto negativo. A mayor nivel de estrés, pues hay disminución de la autoeficacia en el cuidador, hay también una disminución de autopercepción de bienestar subjetivo y pues con esto contribuye a una disminución de la salud física. Las habilidades y estrategias del afrontamiento y el desajuste entre las expectativas del cuidador y la etapa de la enfermedad también van a afectar pues el curso de los síntomas. Dentro de los desencadenantes ambientales, bueno, pues las personas con demencia van a tener mayor dificultad progresiva para procesar y responder a estímulos ambientales.
si tenemos una alteración en el ambiente, ya sea físico, social, esto también se relaciona con los cambios en la rutina o demandas que excedan la funcionalidad del paciente, pues van a condicionar estrés en el paciente y pues la aparición de nuevos síntomas. Y bueno, también conforme progresa la enfermedad, pues obviamente la respuesta del paciente a este tipo de desencadenantes o de situaciones de estrés, pues va a ser más tórpida la respuesta y con la aparición pues de nuevos síntomas o que esto se prolongue, la duración de esto se prolongue. Bueno, hay otro modelo que considera que los comportamientos van a ocurrir dentro de un contexto ambiental conceptualizado que va a constar de 4 etapas o capas jerárquicas, que son los objetos, que se relacionan con las herramientas físicas o elementos en el hogar, las actividades básicas de la vida diaria, los grupos sociales y organizaciones a los que pertenezca el paciente y pues su cultura. Esto pues relacionado a los valores y las creencias de cada paciente y pues familia. El paciente con síntomas psicoconductuales, pues es importante realizar una evaluación. Esta va a empezar con una obtención de la historia clínica como todas las demás, una historia psiquiátrica precisa, incluido pues el uso de sustancias o fármacos, la causa subyacente de la demencia y tener en cuenta una línea de base cognitiva y funcional del paciente. Cuando nosotros a través de esta historia clínica identifiquemos los síntomas psicoconductuales, hay que evaluar también el contexto que rodea cada uno de los síntomas. Y con ello pues se debe describir el comportamiento, el momento oportuno, el inicio, la gravedad de cada uno de los síntomas, tratar de identificar con el cuidador y el paciente, si es posible, los desencadenantes, las consecuencias que haya tenido este síntoma, y la historia del comportamiento, es decir, si está empeorado, si, pues, en qué momento pues aparece, ¿no? Y bueno, también hacer una revisión de la medicación, un examen físico, como veremos más adelante, y pues en general una evaluación médica dirigida para determinar si se trata de síntomas psicoconductuales o delirium, por ejemplo, ¿no? O alguna otra etiología pues agregada. En esta bibliografía que reporta de 2015 establece o propone una evaluación que es el enfoque pues DICE o DICE, que está centrado en la persona, ese se utiliza comúnmente en Europa y pues es un modelo estructurado que no solamente permite evaluar de manera inicial al paciente, sino también manejar los síntomas y posteriormente reevaluar el estado del paciente. Es aplicable en muchos entornos del tratamiento y pues también considera tanto tratamientos farmacológicos como no farmacológicos. Y bueno, se trata inicial, ¿no? Es describir los síntomas, como les mencionaba, identificar el contexto en el que se desarrollan y ver si pues tiene uno o más desencadenantes. Posteriormente, pues tenemos que investigar, examinar o excluir causas, ¿no? Por ejemplo, estados de anemia, infecciones principalmente, o dolor, que es algo muy frecuente que vamos a ver más adelante. Ya cuando hayamos identificado la causa, pues obviamente vamos a tener que crear un plan de tratamiento. Inicialmente será no farmacológico y si lo amerita como en situaciones clínicas, pues dar un tratamiento farmacológico. Posteriormente, pues evaluar de acuerdo a lo que hayamos identificado en ya sea días, semanas, la mejoría, reajustar la dosis de medicamentos si es necesario y pues también algo muy importante que muchas veces dejamos de lado, pues identificar los datos de estrés del cuidador. Bueno, para valorar las necesidades del paciente cuando estamos identificando o estamos por identificar una causa o los desencadenantes de síntomas psicoconductuales, pues se propone en este algoritmo muy como para el clínico o de primer contacto o en una primera valoración, este acrónimo, ¿no? PAIN, que es problemas físicos, identificar si tiene algún tipo de problema físico, dolor, infección, algo relacionado a la actividad física, por ejemplo, o actividades básicas,
Si hay alguna situación iatrogénica, principalmente pues efectos de medicamentos que hayamos iniciado, o que pues a veces están con que les dan remedios y no identificamos eso, y pues eso puede estar generando la aparición de algún síntoma. Y también identificar si hay algún factor que esté alterando el ambiente o el entorno de nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, la iluminación, las barreras arquitectónicas. Y bueno, cada uno de estos síntomas, pues obviamente los vamos a valorar con los antecedentes, el comportamiento que ha tenido y las consecuencias que se hayan reportado posterior a la aparición del síntoma. En la escala de ABI, esta se propone para el diagnóstico del dolor. Es una escala observacional, se construye para evaluar el dolor en pacientes con una demencia avanzada y pues tiene en cuenta las conductas de dolor comunes en adultos mayores con un deterioro cognitivo. Esta está propuesta por la Sociedad Americana de Geriatría y pues lo que va a valorar es si el paciente presenta vocalización, en expresión facial, lenguaje corporal, el cambio de la conducta, cambios fisiológicos y cambios físicos, como los que están aquí descritos, ¿no? Por ejemplo, en la expresión facial, si el paciente al momento de la entrevista presenta una facie tensa, el ceño fruncido, hace muecas, o lo estamos viendo y en un lenguaje corporal pues muestra inquietud, se está meciendo, o de pronto vemos que está como cuidando mucho alguna zona de su cuerpo. Y bueno, se va a dar una puntuación de 0 a 3. 0 es ausente, leve es 1, moderado 2 y pues una presencia importante de lo que encontremos es un 3. Y esta evaluación se debe realizar en 2 momentos. En reposo, cuando el paciente esté acostado en su cama o sentado en una silla, y nuevamente se le va a pedir que realice alguna actividad como trasladarse de la cama a la silla, que camine o que realice algún otro tipo de actividad para identificar si aparece alguno de estos cambios. Y bueno, la interpretación de la escala, pues aquí es si se da de 0 a 3 no hay dolor, de 3 a 7 es un dolor leve, de 8 a 13 moderado y más de 14 se identifica como un dolor grave. Siempre se tiene que hacer esta evaluación en los dos estados, ¿no? En reposo y con actividad. Respecto al inventario de agitación de Cohen, bueno, identifica la frecuencia de comportamientos durante las 2 últimas semanas. Va dirigido al cuidador, porque pues muchas veces el paciente pues no va a podernos comunicar cómo se siente, ¿no? Evalúa la actividad motora, verbal o vocal, que no va a ser explicada por sus necesidades o confusión de la misma. Esta pues solamente, no tiene un punto de corte, pero solo menciona que a mayor puntaje, mayor agitación. Es lo que nos va a representar. Y tiene 30 ítems. Son todos estos, de la deambulación, que presente actitudes, por ejemplo, como escupir, hacer proposiciones sexuales físicas o mostrar los genitales, esconder cosas, pegar patadas. Todas esas situaciones se van a evaluar del 1 al 7, siendo, bueno, no es cierto, perdón, del 1 al 9. 1 es nunca, 2 menos de una vez por semana, 3 una o dos veces por semana y bueno, el número 7 es varias veces por hora, ¿no? El número 8 solamente dice que ocurriría en caso de no prevenirlo, por ejemplo, cuando deambula sin propósito de no ser contenido, o 9, que pues no es valorable ya sea por alguna discapacidad o el paciente pues no puede movilizarse, ¿no? Otro punto importante es la depresión. En este caso se utiliza o se recomienda la escala de Corner. Es una forma de detectar la depresión en estos pacientes y pues toma en cuenta más los signos, es algo no verbalizado, ¿no? Y bueno, se evalúan, son 5 áreas que son signos relacionados con el humor o el ánimo, ansiedad, tristeza, pérdida de reactividad o irritabilidad, trastornos de la conducta, si el paciente muestra agitación, retardo o lentitud, múltiples quejas físicas o pérdida del interés. También evalúa los signos físicos, si ha presentado pérdida del apetito o de peso o pérdida de energía.
y también evalúa las funciones cíclicas, por ejemplo, la variación diurna de los síntomas de ánimo, dificultad para dormir, despertares múltiples o despertares precoces. Y como último punto, también evalúa el trastorno ideacional, si tiene el paciente o han identificado ideas de suicidio, baja autoestima, pesimismo o ideas delirantes, ¿no? También está otra de las herramientas, que es el inventario neuropsiquiátrico de Commons. Este fue elaborado para enfermos con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Es una valoración no cognitiva en los pacientes con demencia y permite realizar un seguimiento de la eficacia de los tratamientos. Este inventario neuropsiquiátrico evalúa ya sea, trastornos como delirio, alucinaciones, agitación, depresión, ansiedad, euforia, apatía, desinhibición e irritabilidad, conducta motora sin finalidad. Esta se le van a dar 2 puntuaciones. La primera es la frecuencia, como lo vemos en la primera tablita, que va del 0 al 4. 0 es ausente y 4 es muy frecuente, que puede ser como algo similar a diario o continuamente. Y además de la frecuencia va a evaluar la gravedad. Esta puede ser leve, moderada a grave. Y entonces se va a multiplicar la frecuencia por la gravedad. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene alucinaciones frecuentemente, o sea, sería un 3, y la gravedad, pues, podemos decir que es muy molesto para el paciente y difícil de redirigir, entonces sería una gravedad 3, ¿no? Entonces 3 por 3, 9, y pues tiene de puntos 9 en alucinaciones, y así es como se identifica. Respecto al tratamiento, bueno, el tratamiento no farmacológico es el tratamiento de primera línea. Pues primero se deben de establecer actividades recreativas o sociales, esto con el fin de permitir un sentido de estructura o significado de entorno para el paciente. Evaluar y reducir, los riesgos, y en caso de que identifiquemos alguno, pues realizar intervenciones, no sé, como barreras en casa, quizá pues tenga las llaves de la casa y quiera salirse, ¿no? Entonces todos esos detalles que podemos identificar y pues hacer intervenciones. También es importante identificar la relación psicológica o psicosocial, no solamente del paciente, sino de los familiares o de los cuidadores, para permitir una adecuada relación, ya que también la aparición de los síntomas pues se va a ver relacionado mucho en cuanto a la relación que tenga el cuidador con el paciente. Y pues diseñar intervenciones ambientales del entorno físico y también establecer rutinas del paciente durante el día y la noche. Hay que tomar en cuenta también el tipo de actividades que realizaba el paciente, porque pues no es lo mismo atender tal vez a una paciente que es ama de casa a un paciente que, no sé, es jubilado, ¿no? Un profesor jubilado, por ejemplo. Tal vez tienen distintas gustos o preferencias previo al diagnóstico de la demencia, y entonces es por ahí donde podemos iniciar el abordaje, ¿no? de tratamiento, pues, de más, para establecerles nuevas actividades. Y pues pueden haber terapias complementarias como la aromaterapia, masajes o musicoterapia, que también han visto que se pues, otorga cierto beneficio o mejoría de los síntomas. Ya específicamente en la persona con demencia, pues podemos ofrecer la terapia de reminiscencia, que es pues platicar con ellos y comenzar a recordar o hacerles preguntas, ¿no? Respecto a sus vivencias. Oye, abuelita, ¿te acuerdas de cuando te casaste con mi abuelito? ¿Cuántos años tenías? Cosas así que pues permitan hacer esos ejercicios de memoria. Otra cosa muy importante es la terapia de validación. Esta pues se propuso entre los años 70 y pues es reconocer al paciente de acuerdo a su condición, ¿no? Explicarle cómo es que se encuentra, decirle, oye, pues sé que tienes tal diagnóstico, pero estamos aquí para apoyarte, entiendo que no siempre puedas comunicarte, pero vamos a estar aquí contigo, explicarle eso a los familiares y pues también al paciente.
un entrenamiento cognitivo, como ya les mencionaba, y pues las otras terapias como la acupuntura, perdón, fototerapia y aromaterapia que ya les había mencionado. De acuerdo al enfoque familiar o del cuidador, pues resolver los problemas que podamos identificar con el cuidador, si pues estos tienen también datos de alguna enfermedad, por ejemplo, sistémica, pues que tengan un buen tratamiento o buen apego. También entrenarlo para que también pueda ofrecerle actividades atractivas al paciente. Y un enfoque ambiental, bueno, pues modificar si identificamos que el paciente tiene ruido excesivo en casa o hay una baja estimulación, ofrecerle también seguridad al entorno y pues también modificar, algo importante también me pasó ahí con los pacientes o dirigido al paciente es corregir los déficits sensoriales, ¿no? Que también eso puede desencadenar pues tanto delirium como la aparición de síntomas psicoconductuales. Bueno, respecto al tratamiento farmacológico, pues se debe de ofrecer si las medidas no farmacológicas han fallado y si el comportamiento del paciente representa una amenaza para sí mismo o para otros, es decir, en situaciones severas. En general, pues los ensayos clínicos han demostrado eficacia modesta para el uso de medicamentos en síntomas psicoconductuales y solamente la risperidona se encuentra aprobada en en Canadá y en Reino Unido como tratamiento inicial. Y pues debemos de tomar en cuenta que pues si ya valoramos a nuestro paciente y consideramos que amerita un tratamiento a largo plazo, es porque el paciente persiste con sintomatología, si sospechamos que los síntomas son severos o que hay riesgo de descontinuar el tratamiento y pues cuando ningún enfoque de tratamiento sea adecuado o muestre algún beneficio. Entonces es cuando vamos a indicar el tratamiento a largo plazo. Dentro del tratamiento farmacológico de primera línea, pues se encuentran los antipsicóticos. Estos pues se van a caracterizar por presentar alucinaciones o las ideas delirantes y pacientes con diagnóstico de Alzheimer o una demencia vascular que estén estadificados como leve o moderado no deben de recibir antipsicóticos. Como les mencioné en la diapositiva previa, solamente es cuando hay datos severos de síntomas psicoconductuales. Bueno, de primera línea podemos utilizar los antipsicóticos atípicos como la risperidona. Estos principalmente están indicados en casos de agitación y psicosis. La olanzapina como tratamiento de segunda línea o cuando pues tengamos contraindicación para el uso de la risperidona, como por ejemplo en situaciones con alto riesgo cardiovascular, podemos indicar olanzapina o también está el aripiprazol. Y bueno, pues nuevamente les menciono, ¿no? La Asociación Americana de Psiquiatría en 2016 solo sugiere usar antipsicóticos en síntomas severos y cuando se han probado enfoques no farmacológicos. Tomar en cuenta que pues estos medicamentos pues no son de por vida, se debe de disminuir la medicación 4 semanas después de un ensayo adecuado, que los pacientes no hayan tenido una respuesta significativa y disminuir, bueno, o sea, solo cuando no tuvimos buena respuesta, ¿no? Y si obtenemos una buena respuesta, el tratamiento se debe de suspender o ir suspendido gradualmente a 4 meses de haber iniciado. Y bueno, en esta tabla es un resumen como de lo que les comentaba previamente, ¿no? Si queremos ofrecerle a nuestro paciente antipsicóticos, podemos ofrecerle a primera línea la risperidona, la olanzapina como tratamiento de segunda línea, en caso de que haya contraindicación o que no sea efectivo el tratamiento con risperidona. También está la quetiapina y debe ser considerado como tratamiento de primera línea en pacientes con demencia por cuerpos de Lewy o enfermedad de Parkinson, porque bueno, pues con las otras anteriores podemos generar alteraciones del movimiento. Y también está el aripiprazol, que pues se debe considerar como tratamiento de segunda línea, igual en estos pacientes con enfermedad de Parkinson o demencia por cuerpos de Lewy. Y algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta previo a prescribir los antipsicóticos, bueno, pues es identificar los síntomas diana y pues valorar si podemos hacer alguna modificación, ¿no? Y como segundo punto, pues tomar el mejor antipsicótico de acuerdo a las condiciones de nuestro paciente, ¿no?
valorar el riesgo cardiovascular, a tomar en cuenta el antecedente de uso previo de antipsicóticos y pues también identificar los perfil de efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, si el paciente pues tiene Parkinson, pues no le vamos a dar risperidona, ¿no? Como les mencionaba, podemos utilizar quetiapina o aripiprazol. También pues comentarlo esto con los cuidadores y si es posible pues también con el paciente, de acuerdo al riesgo cardiovascular que le hayamos otorgado a nuestro paciente, pues darle un seguimiento, no solamente pues, pues es bajo, entonces si podemos iniciarlo, tenemos que seguirlo evaluando. Y bueno, la valoración de nuestro paciente al inicio de los antipsicóticos pues debe ser a las 6 semanas o antes si es que el paciente pues no mejora la sintomatología. Y pues darle igual seguimiento con las escalas previas que les mencioné para apoyarnos y hacer un ajuste de tratamiento. También se ha visto que al menos el 50% de los pacientes que tienen demencia y presentan síntomas psicoconductuales, el 50% de ellos va a presentar dolor. Si nos apoyamos de la escala para el dolor, bueno, pues podemos identificar a más del 50%. Y bueno, desafortunadamente dentro de este 50% de pacientes que presentan dolor, solamente de un 20 a un 40% de los pacientes va a recibir tratamiento, pues porque no podemos identificarlo de manera verbal o de forma directa, ¿no? Por eso la sugerencia de utilizar estas escalas. Entonces, bueno, pues de primera base o línea se puede utilizar paracetamol. También se puede recomendar el uso de inhibidores de acetilcolinesterasa, solamente en caso pues, que tengamos episodios de agitación, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar el nepecilo, la ribastigmina o la galantamina. También están los antagonistas de la NMDA y pues solamente igual se utiliza en caso de que no sean efectivos los inhibidores de acetilcolinesterasa. Las benzodiazepinas en general no están indicadas en los pacientes que tengan síntomas psicoconductuales, solamente en caso de que esté con una agitación severa, que sea un episodio agudo, es la única, pero en general pues no está indicado el uso de las benzodiazepinas. Obviamente pues el uso de antidepresivos, se ha visto que el uso de sertralina y citalopram pues son beneficiosos en casos de pacientes que pues diagnostiquemos también con demencia y depresión. Y pues también nos podemos apoyar del uso de los estabilizadores del ánimo, pero pues siempre tomando en cuenta los efectos secundarios o las posibles interacciones que estos puedan presentar en los pacientes adultos mayores. Y bueno, este es un algoritmo que encontré que me gustó mucho. Si quieren, pues les paso al ratito el algoritmo. Es muy rápido y pues es para identificar todo esto que ya vimos, es como un pequeño resumen, ¿no? Nuestro paciente presenta síntomas psicoconductuales como delirio, alucinaciones, agitación o agresión. Sí, entonces nos vamos a ir a la tablita de abajo. Y pues tenemos que examinarlo, identificar si tiene algún problema físico, alguna situación relacionada a las actividades básicas de la vida diaria, situaciones intrínsecas o relacionadas a la demencia, como pues comportamientos errantes, depresión, ansiedad o insomnio. Entonces, pues con esto tenemos que darle el tratamiento y revalorar. ¿El paciente persiste con los síntomas, sí o no? Bueno, pues en caso de que no, pues ya no se otorga ningún tratamiento farmacológico y pues se va retirando paulatinamente como ya lo hemos descrito. En caso de que nuestro paciente no presente ningún síntoma de los mencionados relacionados a lo psicoconductual, bueno, pues debemos de identificar o hacer un diagnóstico diferencial, principalmente pues sería con el delirium. Y pues igual, si el paciente tiene delirium y tratar de identificar la causa subyacente y darle tratamiento. Y bueno, esta es como la continuación de este cuadrito, donde hay persistencia de los síntomas. Entonces, pues siempre tomar en cuenta que primero vamos a dar medidas no farmacológicas y posteriormente, si el paciente persiste con síntomas severos,
pues ya podemos ofrecerle un tratamiento farmacológico, no olvidándonos del tratamiento no farmacológico. Entonces, si vamos a considerar el inicio de tratamiento, bueno, pues se debe de iniciar con las siguientes pautas, que sea dosis bajas e incrementarlo pues paulatinamente, hacerle revisiones de manera regular y pues monitorear siempre los efectos o los posibles efectos adversos que nuestro tratamiento pueda generar en el paciente. Y pues bueno, lo que ya les mencionaba en esta tablita, ¿no? Iniciar el paracetamol. En pacientes que se inició paracetamol hasta 3 gramos al día, se valoró en un estudio durante 8 semanas, se identificó que tuvo una remisión de los síntomas de hasta un 20%. Entonces, pues esto fue obviamente significativo para tanto el paciente como el familiar. Y pues también podemos otorgarles, ¿no? De acuerdo a los síntomas que presente o que más predominen, pues los inhibidores de acetilcolinesterasa, la memantina, los inhibidores de la recaptura de serotonina y pues el uso de las benzodiazepinas, siempre recordar que solamente es en eventos agudos. Y bueno, como conclusiones, pues considerar o recordar que los síntomas conductuales y psicológicos no tratados se van a asociar a una progresión más rápida de la enfermedad que quienes no presenten síntomas. Pues no se sabe aún si su tratamiento retarda la progresión de la enfermedad, pero pues obviamente vamos a mantener el estado del paciente un poco más estable, ¿no? Los síntomas psicoconductuales van a predecir un deterioro cognitivo más rápido y pues una mortalidad más temprana. Considerar que los efectos adversos de los medicamentos, las interacciones farmacológicas pueden incrementar incluso los síntomas o pues generar nuevos. Y pues el impacto de las intervenciones que nosotros hagamos también va a depender del estado del cuidador. Y bueno, la evaluación de los síntomas psicoconductuales es de vital importancia, ya que son una expresión propia de la enfermedad y pueden ser predictivos tanto de éxito como de un fracaso terapéutico. Y ya. Muy bien. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Cómo ve, doctor? ¿Alguna pregunta, comentario sobre lo expuesto? Bien, ¿no? Estuvo bien manejado el tema. A ver, pon la diapositiva 3. ¿De las causas? No, la 3. Tipos. Ajá. Bueno. A ver, hagan un ejercicio. A ver, vamos a empezar aquí. A clasificar las ideas delirantes o el delirio. ¿Cómo lo clasificas? ¿Qué tipo de trastorno es? De agitación, ¿no? No. O sea, ¿qué involucra? ¿Qué es una idea delirante? Me refiero, ¿a dónde lo puedes, desde tu punto de vista, dónde lo puedes encasillar? Facho. Psicosis. Es decir, es una alteración en el procesamiento, en el pensamiento formal, es una alteración. ¿En la atención? Del pensamiento, ¿qué es? La atención. Es una Percepción. alteración. Pues sí, de la atención y del pensamiento. El contenido del pensamiento. Ajá. Bien, ajá. ¿Qué otra alteración del contenido del pensamiento? Y si tienes un paciente en donde predomina la alteración en el contenido del pensamiento, ¿qué piensas? ¿En qué otra patología? ¿De algún tipo? Lolita, ¿verdad? Lolita contestó. Ajá. ¿En Sí. qué otra patología puedo pensar cuando un paciente tiene alteración del contenido del pensamiento?
Ajá, exactamente. O sea, va el Este, no paciente sé para- y la alteración que tiene es delirios y sobre todo, perdón, sobre todo delirios de persecución. ¿En esquizofrenia? Esquizofrenia. Entonces, ¿piensas que ese paciente no tiene demencia, tiene esquizofrenia? No, pero también la demencia por cuerpos de Lewy tiene muchas alucinaciones, ¿no? Sí, Ajá. Pero es diferente la alucinación de la idea delirante. Ok, bien. Estamos ahí entonces, ¿tiene delirio de persecución? Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Le vas a dar un antipsicótico pensando en esquizofrenia? ¿Cuál es tu camino diagnóstico o terapéutico? Pero en el contexto de un adulto mayor, obviamente, ¿verdad? Pues primero, como dijo Andrea, hay que descartar que no sea, o sea, algo que lo esté ocasionando, pues no sé, una infección, o alteraciones, situaciones que lo estén sometiendo a estrés como para que esté en ese Bueno, estado. pongamos que tiene 3 o 4 semanas de presentación. Ujú. Está pensando que lo persiguen, que tiene miedo, que no le hace caso y a veces deja de reconocer a su cuidador o a su cuidadora. Pues es lo mismo ¿Qué que diagnóstico sigues ahí? pues para un poco lo esquizofrenia. que platicábamos el día de ayer, ¿no? O sea, hacer primero la evaluación completa, o sea, porque así nada más hablar acerca de ideas de persecución aisladas y de un inicio insidioso, pues a lo mejor nos iríamos un poco más hacia delirium sin haber preguntado todo lo demás, ¿no? Que nos reúna Ok, con todos los criterios. Pero ya en un contexto de que ya tengamos un antecedente de una afección neurocognitiva mayor, que ya tenga dependencia funcional, que ya tenga otros síntomas psicoconductuales como depresión o como es la apatía, que son los más, de hecho son los más prevalentes, pues tendríamos que irnos hacia el lado de la demencia, ¿no? Y habría que ver qué impacto tienen estos síntomas sobre el cuidador más que nada, o sea, fuera a lo mejor del paciente, o sea, si fuera por la demencia, habría que ver qué impacto o cómo lo interpreta el cuidador y con eso valorar si iniciamos el tratamiento farmacológico o no, pero primero pues siempre la evaluación y tratamiento no farmacológico y luego el tratamiento farmacológico. Descartar causas secundarias que nos pudieran estar precipitando esa sintomatología. está bien. Entonces, vamos a clasificarlo primero, ¿no? Es un paciente con deterioro cognitivo mayor, con demencia. El que se presenta así con ideas delirantes. Entonces, tienes que descartar que tenga otro tipo de alteraciones conductuales, pues. ¿Eh? O algún otro tipo de alteraciones en cuanto a las funciones mentales o en cuanto al humor, en cuanto al afecto. Entonces vamos a ver aquí lo que dice esta gráfica. Dice, tiene depresión, tiene alucinaciones, desinhibición, irritabilidad y agitación. La depresión es, ¿qué tipo de trastorno es? Y si se puede relacionar o no con los delirios, por ejemplo. ¿Cómo lo clasifica el DSM-5? Es el trastorno del humor, ¿no? Sí. Si tienes un trastorno del humor, entonces probablemente el paciente tenga delirio, empezó con ese tipo de delirio porque pudiera estar deprimido y entonces requiere un antidepresivo o tienes que descartar esa otra posibilidad como causa de algunas otras alteraciones de la conducta. Entonces, desde ese punto de vista,
¿qué tienes que descartar? ¿Qué vas a hacer en el momento de la consulta? Interrogar síntomas depresivos, por ejemplo, la evolución, porque la Entonces, depresión ¿qué que sea usas? mayor de 2 semanas, que tenga pérdida o aumento del apetito, que tenga pérdida o aumento de peso, que tenga idea de apatía, tristeza. Fíjate bien, Lolita, espérame. Fíjate bien. Ajá. Esos síntomas que estás mencionando son DSM-5. Ajá, Tú para quieres, depresión. es un paciente con demencia. Cornell. Haz el Vas a usar el Cornell. cuestionario. Entonces tienes que aplicar la escala de Cornell. Estamos tratando de hacer la evaluación lo más corta posible y que abarque muchas de las, no solo de las funciones mentales superiores, sino también de las alteraciones conductuales y de las alteraciones, y si tiene trastornos del humor, si tiene trastornos del ascenso-percepción, si tiene trastorno del afecto, si tiene alteración psicomotora relacionada con algún fármaco, o si tiene alteración psicomotora relacionada también con el avance de la enfermedad, de la demencia, o si tiene alteración psicomotora como parte de un delirium, en fin, eso es a lo que me quiero referir. No sé si me estoy entendiendo. O sea, ¿cuál va a ser la evaluación que vayas a hacer inicialmente en ese paciente? Es decir, en la consulta externa, ¿ustedes qué hacen para evaluar estos trastornos de la conducta? ¿Descartan que el paciente esté deprimido en base a que siempre usa la escala de Cornell? ¿Descartan que el paciente pueda tener un episodio de específico de delirio? Bueno, eso es más fácil. Ahora, ¿cómo tratas los trastornos, por ejemplo, las alteraciones psicomotoras o algunas fobias y compulsiones que se puedan presentar? No sé qué tan aplicable, por ejemplo, podríamos utilizar la escala de Hamilton para ansiedad. Ok, estás en la consulta. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar para aplicar la escala de Hamilton para la ansiedad? Y si la escala de Hamilton te va a identificar o va a clasificarte bien todas estas alteraciones de la conducta, del afecto, del humor. No, ¿verdad? No, pues me llevaría más tiempo. Entonces tienes que utilizar otra metodología. ¿Sí? ¿Qué metodología pudieras utilizar en la consulta? Eso es la pregunta. ¿Qué metodología puedes utilizar en la consulta y siendo que la consulta es muy corta? El ¿Cuánto inventario tiempo, neuropsiquiátrico. ¿cuánto tiempo hacen o dan de consulta a un paciente en esas condiciones? Como 40 minutos, Puedes 45. preguntar si tiene Bien, los tienes que síntomas calcular en ese físicos. tiempo que estás porque además le tienes que ver si está hipertenso, si es que tiene algún otro problema, está estreñido, bueno, tiene infinidad de problemas, ¿no? ¿Qué metodología vas a usar para la evaluación y para saber, primero, qué tipo de trastorno en cuanto a la conducta, qué tipo de trastorno en cuanto a la afectividad, qué tipo de trastorno en cuanto al ascenso-percepción, qué tipo de trastorno en cuanto a las funciones cognitivas? O sea, ¿cómo vas a clasificar esa paciente? ¿Y cómo vas a clasificar lo que le está pasando? ¿Cómo vas a saber cómo lo vas a encasillar? Para luego tener como un tratamiento estandarizado, digamos, entre comillas, o ya sea farmacológico y un tratamiento también no farmacológico. Primero tienes que establecer bien el diagnóstico y descartar otros problemas que pudiera estar presentando. ¿Cómo van a hacer eso en tan poco tiempo en la consulta?
¿Qué se les ocurre? Por ahí Andrea puso una de la estrategia DICE, que le llaman, A ver, y creo ponla. que pues es totalmente aplicable, Ok. que podríamos, es lo que se puede utilizar en la consulta en cuanto al interrogatorio con el cuidador formal o principal, y más que nada, pues ver en la evolución del tiempo, ¿no? O sea, que nos comente el familiar si ha empeorado, ha mejorado o cuáles son los nuevos, cuál es lo nuevo que ha visto que ocurra con su paciente, o sea, si se ha agregado mayor apatía, agresividad, si duerme menos, entonces, pues incluso es como un recordatorio ahí de 24 horas de cómo es el día del paciente con demencia, identificar Ok. cuáles son los principales los principales síntomas que le preocupan o que identifica el cuidador, y ahora sí hacer una búsqueda específica de cuáles son las probables causas secundarias, ¿no? Y, Ok. o sea, siguiendo este algoritmo. Muy bien. Vamos a ver desde el principio del algoritmo, el contexto y los fenómenos desencadenantes, pero antes que nada la descripción. Entonces, te dije que ese paciente tenía delirios, ¿no? Ajá. Vamos a poner un mayor de 70 años, delirio de persecución. ¿Qué es lo que le vas a preguntar para descartar que tenga otras manifestaciones conductuales? Agresividad, o sea, si presenta No agresividad, te va a si decir, presenta... no es agresivo, tiene miedo. Ok. En ¿Qué esa, más? pues A ya ver, sería Andrea. una fobia. ¿En qué momento, o sea, en qué momento ha identificado, o si ha identificado, mejor dicho, algún desencadenante? ¿En qué momento, si cuando, no sé, No, va a así de salir la a la nada. calle? Así de la nada empezó. ¿Cuánto tiempo tiene que inició así? Como 4 semanas. Mm. Pues no sé si ha tenido como algún A nuevo ver, evento, Lolita. cambio de domicilio. A ver, espérame. A ver, Lolita. Pues interrogaría también los fármacos que está empleando el paciente. Si tuvo un evento de estrés desencadenante. No, así de la nada. A ver, Eleira. Pues sí, los medicamentos. No es que no. A ver, bueno, lo que quiero que se den cuenta es la dificultad que tenemos para clasificar el evento, ¿no? Ujú. Es decir, te va a costar mucho trabajo hacer todo rápido o en tan poco tiempo. Le puedes decir, bueno, vamos a identificar, vas a tener que identificar si tiene alteraciones, por ejemplo, de la orientación, si se acompaña de alteración de la orientación. Primero, clasificar también en qué grado está la demencia. Ajá. Para eso tienes que trabajar bien con el cuidador y también con el paciente, ¿no? Después, vamos a ver si tiene alteraciones del ascenso-percepción. Vamos a ver si tiene otras alteraciones o trastornos del pensamiento formal. ¿Sí? Vamos a ver cómo está su afecto, si tiene trastornos del afecto o del humor. O sea, estamos aquí nada más en la descripción. Les voy a decir lo que yo hago en la consulta. Yo hago una encuesta, además del Cornell, hago una encuesta específica del tipo de trastornos de la conducta que pudiera estar presentando y que me diga el familiar sí o no y desde cuándo. Si es que me dice que sí, por ejemplo, que está triste, ¿desde cuándo está triste? Desde hace un mes o 2 meses, de que está apático, de que a veces está irritable. Entonces ya estoy yo relacionando o ya puedo ir relacionando el fenómeno de los delirios como parte de una enfermedad depresiva, por ejemplo, de depresión en demencia. ¿Sí? Ahora bien,
Si ese paciente, bueno, tiene delirios, pero tiene alteración, es fluctuante en el transcurso del día, tiene alteración de la atención, se acompaña de alteración a veces del ascenso percepción, está teniendo ilusiones o visiones en la noche. Y eso todo lo pregunto en una sola, digamos, en un solo paquete de preguntas para el cuidador. Para que tengas todo ese contexto y ya puedas describir lo que le está pasando. Porque si nada más estás pensando en que tiene el delirio, entonces dice, bueno, sí, tiene un trastorno en el contenido del pensamiento. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Secundario a qué? ¿O de qué otros fenómenos se acompaña? Pero te cuesta mucho trabajo en la consulta empezar a escudriñar todo eso, a menos que tengas o mucha práctica, pues, en relación a lo que significan los trastornos del contenido del pensamiento, el trastorno del humor, el trastorno de la sensopercepción, ¿ya? Entonces se nos pueden escapar muchas cosas en ese primer escalón, en esa descripción de la patología. Eso es a lo que yo me refiero. Y es una cosa, bueno, yo lo he dicho desde ese punto de vista y sí me funciona. A veces no tanto, a veces cometo errores también, y errores de apreciación y de diagnóstico. Pero el ejercicio que tiene que hacer hoy es cómo puedes establecer bien la descripción de ese trastorno y de qué tipo de trastorno se trata en el menor tiempo posible. ¿Sí? Sí. Cada uno elabore una, y si quieren mañana o el viernes lo vemos, cada uno elabore una manera de clasificar a los pacientes y de clasificar ese trastorno de la conducta. Rápida. Práctica. ¿Está bien? Y luego ya, a través de eso, sigues el siguiente escalón. ¿Está bien? Está muy bien esa escala, esa evaluación de DIS. Está muy bien. Pero primero la descripción, ¿no? Y si quieren, vemos algunos ejemplos, algunos casos clínicos les traigo. Hay muchísimos, pues nos enfrentamos a eso diario. Pan de cada día. Yo les sugeriría, ¿sabe qué, doctor? Además de hacer lo que usted está mencionando, de esa estrategia, yo creo que pudiéramos clarificar lo que es una idea delirante, para que la puedan definir y no la confundamos con las alucinaciones. Ajá. Claro. ¿Qué tipos de ideas delirantes hay? ¿Cuáles son las más frecuentes? Y cómo preguntar, ¿verdad? Para que nos quede bien claro los síntomas. Y otra cosa que no se les debe de escapar es lo del estrés del cuidador, la sobrecarga de cuidador, que puede o pasar por alto algunas manifestaciones o magnificarlas. Y de repente podemos estar sobrediagnosticando cosas o infradiagnosticando, dependiendo del cuidador. El cuidador es bien importante. Si un cuidador ya está colapsadón, pues va a estarnos dando muchas respuestas inadecuadas de lo que realmente le pasa. Luego también la calidad del interrogatorio en cuanto al que nos está platicando sobre lo que le pasa, porque no es nada infrecuente que el hijo o hija o cuidador que lo lleva no es el que está con él 24 horas. Y entonces puede no estar al 100% enterado de lo que está pasando. Y a veces no es posible sacar bien la información a través del paciente y siempre van a quedar algunas dudas. Y entonces la sugerencia de que se presente el cuidador primario en la siguiente consulta para poder corroborar lo que estamos pensando. Y yo quería como platicar más, pero no sé, ahora sí que discúlpeme si no he leído el temario completo de la semana, porque a lo mejor estoy confundido. Vamos a ver antipsicóticos, una clase de puros antipsicóticos. No, Doc, mañana es sobrecarga del cuidador y el impacto del paciente con demencia.
La siguiente Ujú. sería la parte de depresión. Y la siguiente semana, o sea, dentro de 2 semanas, 15 días, podríamos estar viendo algo de ya específico de farmacología de los antipsicóticos, que eso sería otra de las situaciones, ahí meter delirium y otros trastornos, ¿no? Ya de manera específica. Podríamos meter esta parte, ¿no? De la descripción de los, de la descripción más a fondo de todos estos trastornos y el tratamiento ya específico para, por ejemplo, los efectos adversos, como por ejemplo aquí, pues la risperidona, ¿no? Que muchas veces da mucha sedación o incluso síntomas extrapiramidales. Y que pues también es algo que de repente le iniciamos risperidona y podemos llegar a confundirnos o no hacer una adecuada evaluación y decir que tiene que se la pasa dormido todo el día y que aparte empezó con agitación motriz y confundir, ¿no? Esa parte de qué puede ser retribuible a lo mejor iatrogénico por la interacción de fármacos o el mismo fármaco que estemos utilizando, que es importante siempre tener muy en cuenta qué es lo que estamos utilizando y sus efectos adversos. Pero lo podemos tomar en cuenta, Doc, para los temas de dentro de 2 semanas. Ujú. Está bueno. Sí, yo creo que va a ser importante que lo veamos. Por ahí busquen también tratamiento farmacológico del delirium hipoactivo. A ver, hay un par de artículos por ahí. Ya sabemos que siempre hemos dicho que no se trata el delirium per se, sino la causa desencadenante. Pero también por ahí hay un profesor en la Ciudad de México que anda apoyando mucho la idea de tratar el delirium hipoactivo con un antipsicótico particular. A ver si lo podemos revisar, a ver qué hay de nuevo, a ver qué dice el doctor. ¿Sí? Vale. ¿Algún otro Perfecto. comentario? Muy bien. En general me Listo. gustó mucho su presentación, están bien las herramientas, nada más hay que usarlas porque de repente se ven bien fáciles, así como nos las puso Andrea, pero en el momento de estar en el consultorio, como dice el doctor, córrele, porque no tenemos tiempo, ¿no? Entonces sí tengan muy presente, igual que el doctor, yo también tengo mis preguntas simples y de lo que me digan, pues me voy enfocando a qué es lo que está causando más disrupción en el paciente o en la familia, ¿sí? Y desde ese punto de vista ya empezar a tratar, obviamente hacer la anamnesis tal cual ustedes la dicen, qué está presentando el paciente, cuáles son las posibles causas, qué es lo que además puede tener el paciente y establecer un plan y obviamente la revaloración progresiva, ¿verdad? Pero no hay nada más preocupante y disruptiva para una familia que un paciente con trastornos conductuales o trastornos del sueño, que es lo que más se quejan, ¿sí? El paciente está con conductas aberrantes o no se duerme, doctor, no duerme y estoy muerto de cansancio y nadie lo aguanta. Entonces, tenemos que ver esas dos partes, ¿vale? Bien, pues muchas gracias. Si ya no hay más comentarios, nos vemos mañana. Bye. Hasta mañana, bye. Bye, bye.